El estudio este es una evidencia empírica sobre sostenibilidad y comparabilidad de los informes europeos. Vamos a ver. Sí, esto es una continuación de unos trabajos que hice en mi faceta académica sobre evidencia empírica en los informes ESEF, en informes WEU. Todo esto está basado en información europea. Como España es parte de Europa, obviamente hay información española, pero el foco es información europea. Y estos son los sitios donde podéis ver las presentaciones que he hecho en ediciones anteriores. Primer punto, ¿de dónde sale la información? En este instante, hoy, la información compilada lo organiza XBRL Internacional en este repositorio Filings XBRL.org, donde tenemos, pues como esto crece todos los días, yo cuando lo descargué, son 40 o 50 gigas más o menos, pues eran 3.637 informes según contaba ayer Paul Warren, que es el director técnico de XBRL Internacional, lo hacía, de 12 países que consiguen capturar los datos de la autoridad competente de manera automática y el resto de manera manual. Javier Mora y yo, hace años, hicimos un ejercicio equivalente y tiramos la toalla. No porque no fuéramos capaces de hacerlo, sino porque, por ejemplo, en el Banco de Bélgica, para descargarte un informe tienes que saber cómo se llama la empresa. No le puedes decir, dame todos los informes del Banco de Bélgica. No, ¿de qué empresa quieres el informe? Yo no sé qué empresas hay en Bélgica. Entonces, pues claro, era ya un sinsentido. En el en el Bundesfeister o el equivalente del registro mercantil en Alemania, todo es gratis, todo está muy bien, siempre y cuando le digas yo no soy un robot. Entonces, hemos terminado. Bueno, pues entonces tenemos aquí los informes y sobre esto es lo que he hecho el estudio. Primer punto, lo he bajado, bueno, le he quitado las identificaciones de las compañías para que ya me he metido en demasiados líos y no quiero seguir metiéndome en líos gratis, porque yo esto no cobro. Entonces le he quitado los nombres de ficheros y esto es la serialización de lo que existe aquí. Esto mismo, el filings.org, tiene un fichero de índice, que es un JSON, y si te lo bajas y te descargas todo, esto es lo mismo, pero pasado a un Excel, y entonces te dice, pues cada uno de estos es un informe, te dice según el validador que utiliza XBRL Internacional, o sea, AREL, cuáles son las cosas que ha detectado, cuántos warnings, cuántas inconsistencias, cuántos errores. Y básicamente, pues siempre hay algo. Muchas veces hay algunos que son poco relevantes y hay otros, por ejemplo, Formula Assertion. Ayer nos estaba presentando Paul Warren precisamente, que es que el Calculation Link Base de XBRL está diseñado hace 20 años y tiene inconsistencias. Da falsos positivos y falsos negativos. Y entonces recomienda pasar a la versión 1.1, que todavía no está aprobada, donde hay un problema de cálculo de intervalos. O sea, si el resultado que sale por un lado se solapa con el resultado de la fórmula, entonces es válido. Porque si lo haces simplemente mirando los números que ajusten exactamente, no te va a funcionar porque hay redondeos. Y la gestión de redondeos no es trivial en absoluto. Entonces, de estas fórmula assertion, parte de ellos puede que sean positivos ciertos y parte falsos positivos, ¿vale? Esto se mitigará, pero no se resolverá con el Calculation 1.1. Y luego, ¿qué he hecho yo? Bueno, pues además de lo que pone XBRL Internacional, esta hoja de cálculo va a estar publicada, pues he hecho con una herramienta de plausibilidad, pomposamente llamada control de calidad, lo mismo, pues te bajas todos los informes
y haces cosas que no te, o sacas información que no publica XBRL Internacional. Por ejemplo, cuál es el país de incorporación según lo que viene dentro del informe, qué idiomas se usan dentro del informe, como esto es Austria, pues lógicamente alemán, escala y decimales, unidad de referencia, el euro, la fecha del informe, qué tamaño tiene el informe y una cosa pues muy interesante, como nos estaban contando, cuál es el software, ¿vale? Y luego otra cosa que sí que desde un punto de vista académico tiene muchísimo más interés, ¿cuántos hechos hay? Hechos no duplicados, ¿vale? ¿Y cuántos de esos hechos son extensiones? El problema que cuando tú tienes un hecho, es por la taxonomía IFRS, pues es más fácil de comparar. Si tienes una extensión propietaria de una empresa, por definición no es comparable. Y entonces, como comentaba una de las ponentes, la idea es ir reduciendo el número de extensiones para utilizar más los conceptos que llevan definidos en IFRS e incrementar la comparabilidad. Dimensiones. A fecha de hoy nadie está utilizando extensiones de dimensiones, ¿vale? Que este es justo el tema que estamos enfocándolo en EFRAG para utilizar más dimensiones tipadas, que son tecnológicamente más sencillas, que utilizar extensiones de conceptos que son más complicadas. ¿Qué estados financieros hay dentro de los informes? Cada compañía nombra a los estados financieros como le da la real gana. ¿Por qué? Porque estamos en el modelo anglosajón, donde tú no tienes que seguir formularios, tienes que seguir principios. Y si tú tienes el estado 210.000, le puedes llamar como quieras y le puedes numerar como te dé la gana. Claro, ¿cómo comparas luego? Entonces, yo estoy utilizando una herramienta que tiene un sistema de reconocimiento de patrones basado en la distancia Mahalanobis, que fue mi trabajo a fin de carrera, claro, y que te detecta exactamente cuál es el estado financiero más probable. En notas, pues está vacío el 800-500 porque en los datos, en los informes que hay ahora mismo, nadie está etiquetando las notas, y luego pues hay... Bueno, en general nadie está etiquetando el 800-500, pero sí que se están etiquetando notas por otro lado, 800-200, 800-300, etc. Y aquí vienen los warnings de control de calidad, o más bien de plausibilidad. ¿Cuál es estos están ordenados por ocurrencias? ¿Cuál es el error que la herramienta ha detectado, no, el warning que la herramienta ha detectado más frecuente? Hechos que no son representables. ¿Qué es lo que hace la herramienta? La herramienta ignora completamente la decoración, ignora el XHTML, ignora toda la presentación diseñada para humanos y se queda exclusivamente con el XBRL orientado para ordenadores, que sería la forma de consumir este tipo de información en procesos automatizados. Entonces, cuando tú tienes un hecho, 33, y ese hecho debería estar dentro de un estado financiero. ¿Qué es lo que pasa cuando un hecho no eres capaz de mapearlo a un estado financiero? Algo va mal. Algo va mal. Entonces, eso es un síntoma de que algo al construir la taxonomía se ha escapado. Pero esto no se ve a ojo. Cuando uno ve el informe decorado, diseñado para humanos, pues no tienes ni idea, un hecho... Tú te ves el hecho en el estado financiero, pero cuando quitas toda la decoración, le quitas el posicionamiento de HTML y lo tienes que posicionar exclusivamente con con XBRL, como lo haría un ordenador, ¿en qué estado financiero tiene que ir eso? Entonces ahí es un síntoma de que algo no va bien. Luego hay unos líos con las etiquetas. ESMA publica, bueno, mejor dicho, en el boletín oficial de la Comisión Europea se publican oficialmente todas las traducciones, en inglés y en todos los idiomas de la Unión Europea. Bueno, pues hay un montón de emisores que les apetece renombrar lo que ya está bautizado. Esto además, dentro del reporting manual de ESMA, no sé si ya está o no, pero va a ser un error. Es decir, oiga, si esto se llama de una manera, pues no ponga usted otro nombre, porque confunde al mercado.
Ya temas más informáticos. Por ejemplo, si tú tienes una cantidad que dice la precisión son 2 decimales y le pones 7 decimales, el ordenador va a leer 2 decimales. Entonces hace el favor de poner los mismos decimales en HTML que la declaración que has puesto en XBRL. Un tema que está absolutamente prohibido: esconder hechos. Yo he visto un informe que tenía todos los datos en XBRL escondidos, hidden. Y esas mismas cifras, supongo que eran las mismas cifras, en la decoración HTML. De modo y manera que si el emisor quería, ponía unas cifras para que las leyera el ordenador y otras diferentes para que las vieran las personas. Eso viene explícitamente prohibido por el reporting manual de ESMA. Pero aquí ha aparecido. Etiquetas que no están. Tú pones una extensión, pones el nombre técnico, el QName, y no le pones ninguna etiqueta. ¿Eso qué significa? Dentro del modelo XBRL. Y luego, bueno, pues otros más. Pues datos, tú tienes una fecha en un informe que no corresponde ni con inicio ni con final de ejercicio. Esa fecha, ¿cómo es que tienes una partida cuya fecha no corresponde a nada? Preferred label, este es otro también muy común, cuando tú tienes una etiqueta, pero la puedes decir, esto es un total, o esto es principio de ejercicio, final de ejercicio, que no es complejo, pero tampoco es trivial. ¿Cuál es la primera fecha de inicio de ejercicio? Pues si estamos en el año 2021, la fecha de inicio de ejercicio es 31 de diciembre del 2020. Hay una explicación tecnológica para eso, pero eso es una normativa de XBRL. Entonces, en muchos informes se pone 2022, 2021, 1.1, cuando debería poner 2020, 12.31. ¿Vale? Eso significa que en el XBRL va a calcular mal los inicios y finales de ejercicio. Eso es, hasta ahora, plausibilidad o consistencia. Y luego viene otro tema entretenido, es la comparabilidad. Partimos del concepto de punto de datos que desarrollamos dentro del modelo de la metodología de puntos de datos, que se ha transformado ahora en el estándar ISO 5116, del cual, por cierto, soy el editor. Y pues ahí hicimos una evolución del multidimensional model típico en informática aplicado a reportes financieros, particularmente a banca y bolsa. Pero bueno, el concepto que se desarrolló por unos colegas polacos es el nombre, es punto de datos. Punto de datos es algo que tiene un significado diferente a los demás en función de su contorno. ¿Qué es un contorno? Pues cuál es el concepto, qué dimensiones está, por ejemplo, país, color o lo que sea. Y luego ya empezaba a haber dudas. ¿La moneda es parte del contorno? No, porque las monedas entre sí son equivalentes. ¿La fecha es parte del contorno? Esto los colegas de auditoría podrán decirnos si un año y otro año son comparables directamente o no. Pero el concepto y las dimensiones, eso sí que es parte del contorno. Entonces, en estos 3.637 informes, lo más comparable es el equity, el capital, al 31 de diciembre, o sea, a principio de ejercicio o a final de ejercicio del año 2020, que está en el 87% de los informes. Claro, según van creciendo los años, pues en teoría la comparabilidad bajaría. Pero vemos aquí que hay toda una serie de conceptos y hay algunas combinaciones de concepto y sus dimensiones. Por ejemplo, capital emitido para equity, que es mucho más comparable, por ejemplo, que en los activos corrientes. ¿Vale? Si seguimos, decimos, venga, quitamos las fechas. Pues si quitamos las fechas, pues lo que mejor se compara es el nombre de la entidad reportante, sigue estando el equity, beneficios y pérdidas, y luego pues el equity lo mismo, en capital emitido. Esto está en la mayoría de los reportes. Y ahora hacemos una última vuelta de tuerca, decir, oye, mira, yo quiero que me des solo el concepto de las dimensiones, olvídate,
Solo el concepto. Bueno, pues esto es lo que tenemos de comparabilidad entre estos informes. Una cosa que hay aquí, pero bueno, que habría que bajarlo de la hoja de cálculo, es cuál es la etiqueta de cada cuál es el label, la descripción de cada elemento extendido. Porque a partir de aquí lo que se puede hacer, como ya tienes todos los elementos extendidos que se usan en toda Europa, pues los colegas de consultoría sí que pueden decir, oye, estos elementos o los reguladores, estos elementos se están repitiendo. A lo mejor es que hay razones para pensar que este elemento o es que esta combinación sí que podría introducirse o recomendarse de alguna manera que se haga de una manera determinada. Concretamente, en el caso de Italia, los colegas de XBRL Italia, en combinación con el regulador bancario italiano, hicieron una extensión sectorial para la banca en Italia. Y eso es algo que se le ha ido dando vueltas, pero bueno, como estamos empezando, pues tenemos que aprender un poco qué es lo que, a partir de evidencias empíricas, qué es lo que tenemos. Bueno, entonces toda esta información se podrá descargar desde el 2022 eurofiling.info, que fue el evento que hemos hecho estos días en la sede del Banco de España, o el que estamos haciendo hoy, con la hoja de cálculo con todos los detalles. Pero un momento. Un módulo similar, software estadístico. Este software que hemos desarrollado, pues se va a publicar también en código abierto. Y el motor de control de calidad, que es de uso gratuito para investigación, etcétera. Entonces, la hoja de cálculo, si consigo abrirla, simplemente para que le echemos una ojeada, esto es lo que se va a poder bajar. Ahí va. Vale, esta es la hoja de cálculo, donde, bueno, tenemos aquí lo que se ha bajado de filings, tal cual, los textos que vienen dentro del filings.xbrl.org, control de calidad, lo que os acabo de enseñar, los textos de ese control de calidad, ¿vale? Y luego todos los puntos de datos. Por ejemplo, si somos muy estrictos y decimos algo solo es comparable si tiene el mismo contorno para la misma fecha, pues para los 3.667 informes que hay como 229.000 puntos de datos diferentes. Esto es un reto. Si decimos, oye, pues mira, quitamos la fecha, si no consideramos la fecha, pues sí, solo nos quedan 86.000. ¿Vale? Ya decimos, ahora no, mira, ni fechas, ni dimensiones, ni nada. Pues 35.000. ¿Vale? Yo es lo que os comentaba, cuando alguien lee esta etiqueta, que no sé en qué idioma está, pero seguro que yo ese idioma lo desconozco, pues tiene que venirse a este otro sitio que es el texto, en inglés. Por eso ESMA insiste en el reporting manual que pongas esta etiqueta en inglés y este texto también en inglés, porque si no, cuando yo intento leer algo de ese país, pues no me voy a enterar de nada. Y entonces, como este software lo que hace es que quita toda la decoración y solo se va a lo que has puesto en XBRL, que es lo que harían los ordenadores que consumen esto, pues aquí digamos que esto es otra. Entonces, esta hoja de cálculo se va a subir y ya solo queda entre el café y esta ponencia las preguntas que hagáis. Muchas gracias, Ignacio. Yo tenía un par de ellas, muy rápidas. ¿En este análisis has discriminado en algún momento la calidad del reporte de los informes que se remitió en 2021 de los de 2022? ¿O no me ha dado tiempo. No, vale. Se puede hacer, pero tenía que organizar, además de este evento, un evento de 3 días antes, y no me daba tiempo a todo. Perfecto.
Y luego, como sugerencia, que si quieres la tomas y si quieres no, creo que sería interesante cuando haces el análisis de partidas, por ejemplo, del estado de situación financiera, de balance, distinguir entidades financieras de no financieras. Porque, por ejemplo, activos no corrientes, obviamente entidades financieras todas desglosan su balance por liquidez, con lo que no utilizan esas partidas. Entonces, a lo mejor sí que daría más relevancia o más un porcentaje más alto de entidades no financieras que se distinguen por activo corriente, no corriente. Eso lo intenté el año pasado y, como dicen en el mundo académico, es un trabajo to be continued. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo sabes si una entidad es financiera o no? Efectivamente. Pues tienes que rebuscar dentro del informe SEF a qué sector pertenece. Entonces, esto lo hice el año pasado, que eran unos pocos cientos, no me acuerdo, bueno, era mucho más concreto, absolutamente a mano, te coges... lo hice en España. Lo hice en España, me fui, ni siquiera a la CNMV, me fui a la bolsa, y en la bolsa había un sectorial de las empresas que cotizan. Y entonces, empresa por empresa, pues fui poniendo de qué sector era. Eso no lo pienso hacer para 3.637 informes, ni harto de orujo gallego, que es el que me gusta. Tienes suerte, porque como el próximo año hay etiquetas de notas y hay una que es descripción de negocio, claro, que por data mining que puedes obtener Claro, es que si no tienes los datos etiquetados, no los puedes procesar, punto, no los puedes procesar. Por eso, claro, muy razonablemente el Parlamento Europeo dice, oye, las informaciones no pueden ir en papel porque no son procesables. Vale, y ya, acabo. Creo que a través de este fichero se podría obtener eso que has comentado, que es muy interesante, es cuánto se repiten las extensiones. Sí. Porque yo creo que ese ejercicio los supervisores de valores también podemos captar información. Lo tienes aquí. Pues yo intentaba en esto, que me perdonen las Big Four, intentaba ver si había alguna repetición que indujera a sospechar que hay alguna Big Four que está... que ya ha pensado exactamente en este tema y además lo ha solucionado, porque pensar lo hemos pensado todos, y recomiende a sus clientes, oye, ¿por qué para este tipo de partida que hay que extender no utilizas precisamente este nombre con esta descripción? Que para mí sería lo lógico. No, porque eso lo podemos utilizar los supervisores para ponernos en contacto con el grupo que emite estas taxonomías de FRS y meterlo como un common practice, como una práctica común. Mira, si somos capaces de detectar aquellos patrones más comunes. Sí, aquí vienen, voy a hacerlo, algunos se repiten 10 veces. Por ejemplo, recurring operating income. ¿Cómo es que esto, o purchase of financial asset at fair value, etcétera? Esta etiqueta, exactamente con este mismo texto, hay 10 emisores que la han utilizado. ¿Hay un inconsciente colectivo o alguien les ha recomendado utilizar precisamente esta etiqueta? Entonces, yo tengo la sensación, viendo estos datos, que sí, que hay las Big Four están ayudando a los emisores a decir, oye, mira, esta etiqueta que tienes que extender no la inventes. Nosotros te recomendamos que le pongas esta descripción y que le pongas este QName. Pero bueno, esto es para continuar el trabajo académico y como yo no me dedico, ya tengo el diploma de estudios abandonados, que también se llamaba el diploma de estudios avanzados en economía, pero ya el doctorado ya va a ser un poco complicado. Pero vamos, hago lo que puedo. Pues muchas gracias, Ignacio. Ha sido gracias muy a vosotros. Interesante la presentación y con esto damos por finalizado la primera parte de la jornada, tomamos un cafelito y empezaría la segunda. Muchas gracias.